A ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a abarcar lo que es bacilos gram positivos formadores de espora, pero nos vamos a enfocar en lo que es el Clostridium tetani, es el tema que compete a esta teórica. Dentro de los bacilos gram positivos tenemos aquellos que se van a caracterizar por formar esporas. Si ustedes recuerdan, inicialmente hemos clasificado las bacterias en cocos, bacilos, espirilos y espiroquetas. Y hemos unido otro criterio que es el criterio tintorial, y que son gram positivas y gram negativas, y posteriormente aquellos microorganismos que son capaces de formar esporas y otros que no forman esporas, y también la parte del metabolismo. Y dentro del metabolismo hemos hablado de aquellos que son aerobios y otros que son anaerobios. Hoy abarcamos los bacilos gram positivos, en este caso formadores de espora y que son anaerobios. Si ven esta presentación, indica que dentro de los bacilos gram positivos tenemos aquellos que se caracterizan por formar espora, como el género Bacillus y el género Clostridium. El género Bacillus tenemos lo que son las especies Anthracis y Cereus. Estos microorganismos se caracterizan por ser aerobios. El Bacillus anthracis, causante de lo que es el anthrax o también denominado carbón. El Bacillus cereus es un microorganismo que se caracteriza por ocasionar cuadros de intoxicación alimentaria. Estos son bacilos grampositivos aerobios formadores de espora. Clostridium tenemos que es la especie Tetani, Botulin, Perfringens y difícil. El Clostridium tetani, que es el tema que nos compete hoy, es el causante del tétanos. Bacilo gram positivo, anaerobio, formador de esporas, y la espora tiene una distribución típica que le da una forma de una raqueta. El Clostridium botulinum, causante del botulismo, el Clostridium perfringens, causante de lo que es gangrena gaseosa, y finalmente el Clostridium difficile, que es un microorganismo que se asocia a cuadros diarreicos y cuadros de colitis pseudomembranosa, que es frecuente en pacientes hospitalizados y que reciben antibiótico terapia. Como les dije, hoy abarcamos lo que es el género Clostridium. Inicialmente hemos hecho una breve definición o una breve guía de dónde estamos o extrayendo este bacilo gram positivo formador de espora. En el caso de Clostridium tetani, que debemos recordar, este microorganismo se asocia a una alta tasa de mortalidad. Esta enfermedad es considerada rara en países desarrollados, pero según datos estadísticos de la OMS, se aprecia que alrededor de 800.000 a 1 millón de personas fallecen por este microorganismo. Incluso en países desarrollados que tienen servicios de terapia intensiva apropiadas. Tienen una adecuada infraestructura, pero igual llegan a fallecer. Pero obviamente, al tener una infraestructura apropiada en relación a los servicios de terapia intensiva, la mortalidad es menor. ¿Dónde encontramos este microorganismo? Se encuentra en el polvo, en objetos contaminados, puede ser en heces humanas y en animales. No nos olvidemos que este microorganismo es capaz de formar esporas y las esporas son resistentes a condiciones externas y ambientales, como la radiación ultravioleta, la sequedad. Por lo tanto, presencia de espora es sinónimo de resistencia a ciertos factores externos. En cuanto al agente etiológico. El agente etiológico, no se olviden que es el género Clostridium, especie tetani, cuando hablamos del tétanos. Es un bacilo gram positivo que se caracteriza por ser anaerobio obligado, es bastante móvil, formador de esporas, y las esporas les dije hace un momento que les da una característica típica en forma de raqueta de tenis. Es difícil de cultivar. No es que no se pueda, pero es difícil aislarlo por las características del microorganismo. Este microorganismo es exigente nutricionalmente en relación a la patogenia de cómo se produce la enfermedad por este microorganismo. Uno, debemos recordar que este microorganismo no invade a tejidos,
Generalmente se queda a nivel local en el sitio de inoculación o sitio de infección del microorganismo, pero el efecto patógeno lo ejerce a través de una poderosa exotoxina, que no es nada más que la tetanoplasmida. En algunos textos da como tetanoplasmina, pero en la mayor parte de los textos lo describen como tetanospasmina. Aparte de esa toxina, tiene otro componente, este microorganismo, que es la tetanolicina. La tetanolicina es una enzima capaz de producir daño, pero a nivel local. ¿Con qué finalidad? La finalidad es de poder optimizar las condiciones para que el microorganismo se reproduzca y elabore más toxina, que sería la tetanosplasmina. Esa es la función de la tetanolicina. La tetanosplasmina es la responsable del tétanos, por lo tanto. Si nosotros pesamos a este microorganismo, podemos apreciar que el 5% del peso total del microorganismo está dado por esta toxina. Y esta toxina no es nada más que un polipéptido bicateriano de aproximadamente 150.000 daltons. Y si nosotros estudiamos esta toxina, podemos apreciar que está formada por dos cadenas, una cadena pesada y otra cadena ligera. La cadena ligera actúa a nivel de la unión presináptica para evitar la liberación de neurotransmisores. Esta toxina se propaga en el tejido local y se une a receptores que serían en este caso los gangliósidos. Algo típico o algo característico podemos indicar de esta toxina, que cuando la toxina se encuentra en gran cantidad, es decir, existe alta cantidad de esta toxina puede ingresar al torrente sanguíneo y diseminarse e ingresar a las terminaciones nerviosas de todo el cuerpo o donde llegue en este caso. Esta toxina se internaliza y se disemina por vía intraaxonal, es decir, vía nerviosa. Y obviamente es de forma retrógrada. Inicialmente indican los textos que ingresa a las neuronas locales, es decir, de donde está el sitio de inoculación. Y cuando se afectan las interneuronas inhibitorias, eh, que se encuentran a nivel de la columna, se aprecian los diferentes síntomas. Por lo tanto, inicialmente esta toxina actúa a nivel de las neuronas locales. Posteriormente se va subiendo de manera retrógrada o ascendente, llegando a lo que es las interneuronas de la columna, y ahí ya nosotros apreciamos la sintomatología en el paciente. El transporte interneuronal hemos indicado que es de tipo retrógrado. Esta toxina va a llegar a lo que es el tallo cerebral y lo que es el mesencéfalo. Pero también debemos hablar de otro componente importante en relación a la génesis de esta patología, una proteína que es la sinaptobrevina. Esta proteína es una proteína de membrana, la cual es necesaria para la exportación de vesículas intracelulares que contienen los neurotransmisores. Y aquí la toxina, la tetanospasmina, que no es nada más que una proteasa de zinc, rompe estas vesículas y evita la liberación de neurotransmisores. Por lo tanto, la toxina tiene un efecto sobre las neuronas inhibitorias, inhibiendo lo que es la liberación de lo que es la glicina y lo que es el ácido gamma-aminobutírico. Inicialmente, como hemos indicado, que afecta a lo que es las interneuronas. Por lo tanto, inhibe lo que son las neuronas motoras. Y por lo tanto, al inhibir las neuronas motoras, se pierde el control inhibitorio. Y posteriormente son afectadas las neuronas simpáticas preganglionares de los cuerpos laterales a nivel de la médula. Y posteriormente los centros parasimpáticos. Por lo tanto, la tetanospasmina tiene un efecto convulsivo cortical.
No está muy claro si este efecto contribuye a los diferentes espasmos intermitentes que se aprecian en un paciente, y en otros textos lo describen como tormentas autónomas. Pero el efecto que se aprecia a nivel de la unión interneuronal o neuromuscular provoca debilidad considerable. Se aprecia espasmos, puede haber parálisis de los nervios craneales. Y eso nosotros observamos principalmente en el tétanos de tipo cefálico. Eso lo vamos a ver en un momento cuando hablemos de lo que son las manifestaciones clínicas. En algunos casos se ha descrito una parálisis de tipo flácida. Generalmente es en otras especies, no en el ser humano. Cuando hablamos nosotros de lo que son las diferentes manifestaciones clínicas ocasionadas por este microorganismo, es recordar que a nivel del sitio de ingreso, es decir, donde existe una herida, una solución de continuidad, donde se ha contaminado, ya sea con tierra, heces fecales, estiércol o metales oxidados, donde se encontraba el microorganismo, es donde se va a iniciar la sintomatología, es ahí donde se va a reproducir el microorganismo. Algo importante que debemos recordar, existe algunos factores que pueden coadyuvar a la diseminación y a la propagación de este microorganismo. Uno, la presencia de quemaduras. Justo en el sitio donde nos hemos quemado, se inocula el microorganismo. Este factor va a promover una diseminación de este microorganismo. También la presencia de úlceras. Infecciones a nivel del oído, cuando hablamos del tétano cefálico. O abortos de tipo séptico. Estos factores contribuyen a una mayor diseminación del microorganismo. El tiempo de incubación es bastante variable, pero en varios textos dan un rango entre 30 a 60 días aproximadamente. Luego se manifiesta de forma local y posteriormente de forma generalizada, donde nosotros apreciamos, como aquí en la diapositiva indica, contracción tónica de los músculos voluntarios. Algo importante que debemos recalcar es que mientras más corto sea el periodo de incubación, la enfermedad va a ser más grave. Por lo tanto, cuando hablamos de un tétanos de tipo cefálico, donde la inoculación es a nivel facial, a nivel de la cabeza, el cuadro es más grave. Si nosotros hacemos una clasificación de las manifestaciones clínicas del tétanos, podemos apreciar que el tétanos lo dividimos en un tétanos localizado, un tétanos generalizado y tétanos neonatal. En el localizado tenemos una variante, que es el tétanos cefálico. Enseguida lo vamos a describir. Pero esta sería una clasificación en relación a las manifestaciones clínicas. Cuando hablamos de un tétanos localizado, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, síntomas como rigidez de tipo no dolorosa y persistente en el sitio de entrada, donde se ve afectado los músculos voluntarios adyacentes al sitio de entrada del Clostridium tetal. Estos síntomas pueden persistir semanas e incluso años y generalmente, si es que no se complica, pueden desaparecer sin dejar secuelas. Rara vez se aprecia cuadros de fallecimiento, es decir, la mortalidad es menor al 1%. Eso cuando hablamos del tétanos localizado. La variante, por ejemplo, cuando el microorganismo es inoculado a nivel facial, a nivel del cráneo, hablamos de lo que es el tétano cefálico. Esto, como les he indicado, es cuando el sitio de ingreso es a nivel de la cabeza. Es decir, el ingreso es a través de una herida que se sitúa en la cabeza. El periodo de incubación es más corto. Como les he indicado, mucho depende del sitio de inoculación. Algunos textos indican de 2 días incluso. Y clínicamente se manifiesta por parálisis de los nervios craneales, del motor ocular común, del patético, del facial, del noveno par, del décimo y del decimosegundo par craneal. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Existe espasmos que afectan la lengua, que afectan la faringe,
por lo cual esto se va a traducir en alteraciones funcionales. Puede haber una disartria, puede haber disfonía, puede haber disfagia. Eso cuando hablamos del tétano cefálico. En el caso del tétanos generalizado, que es la forma de presentación más común, pero también la más grave, en donde donde los pródromos son bastante vagos, poco específicos. La principal manifestación inicial es la contracción del músculo macetero. Es la principal manifestación inicial que nosotros apreciamos. Y esto se aprecia en un 50% de los casos. Esta lesión puede originar lo que se denomina artrismo. Este inicia de forma unilateral y luego afecta a ambos lados. Este artrismo es el responsable de la expresión que se denomina zista sardónica, que podríamos decir que es típico de la infección del tétanos generalizado. Además, se puede apreciar contracción de los músculos mandibulares, músculos que conforman el cuello a nivel de la espalda, a nivel del tórax. Un signo típico en el tétanos generalizado es el opistótonos. ¿Qué es el opistótonos? No es nada más que la flexión y abducción de los brazos, extensión de la pierna. Y aquí se aprecia otros síntomas más, como puede ser irritabilidad, puede haber odinofagia, puede haber hidrofobia, rigidez de los músculos abdominales, puede haber otras manifestaciones clínicas más, como disuria, incluso retención urinaria. Y nosotros observamos convulsiones generalizadas. Es decir, el espasmo muscular es capaz de producir dolor cuando hablamos de del opistótomo. Y el dolor es bastante grave. En algunos casos eh, se ha visto que puede haber incluso espasmo laríngeo, puede haber cianosis, puede haber asfixia. ¿Sí ven? Por eso se denomina tétanos generalizado. Pasado el quinto a sexto día de estas manifestaciones clínicas, se aparece un síndrome de actividad simpática. Y el día 7 disminuye la crisis de espasmo, la contracción muscular y puede mejorar sin dejar secuelas. Mucho depende del tratamiento y del estado inmune de la persona. La otra forma clínica, el tétanos neonatal. En el caso del tétanos neonatal, los síntomas se inicia el tercer a octavo día después de la infección. Se inicia con incapacidad súbita de succionar, existe rigidez corporal, puede haber espasmo laríngeo incluso, aumento de la presión intraabdominal. En algunos casos se puede complicar con un cuadro de neumonía por aspiración, que es bastante frecuente. La muerte puede ocurrir pasado el día 10 al día 14. En cuanto a la parte fisiopatológica del tétanos, podríamos indicar que el sistema simpático es el más afectado. Y clínicamente, ¿qué es lo que nosotros vemos? Podemos apreciar taquicardia, hipertensión persistente, puede haber vasoconstricción, aumento de la temperatura. Esto se debe por incremento de las catecolaminas. Todos estos síntomas pueden alternarse, puede haber una alternación con hipotensión, puede haber bradicardia, que incluso puede llegar a un paro cardíaco de tipo recurrente. ¿Por qué se ha suscitado eso? Las catecolaminas se incrementan en los textos indica incluso 10 veces su valor normal. Se asemeja a un cuadro de un feocromocitoma, es decir, un tumor que está a nivel de las glándulas suprarrenales. Y nosotros observamos o se aprecia predominio de la actividad neuronal. Es mayor que de la médula suprarrenal. Incluso puede haber otras manifestaciones clínicas, como existe este tipo de descarga catecolamínica, puede haber cianosis excesiva, puede haber una mayor secreción bronquial y se va a apreciar esas características en el tétano. Ahora, clasificación de gravedad del tétano. Existen diferentes sistemas de clasificación. Varios autores han propuesto diferentes clasificaciones, pero
Esta es una clasificación de Ablet, que lo clasifica en 4 grados. El primero es un grado leve, el segundo un moderado, el tercero un severo y finalmente el cuarto es el más grave. En el leve, como se indicado inicialmente, puede observarse un trismo. Puede haber espasmo generalizado, puede haber alteraciones a nivel respiratorio y alteraciones a nivel digestivo, como una disfagia. En el moderado, aparte del trismo, vemos otras manifestaciones clínicas más, como alteraciones de la frecuencia respiratoria. Puede haber una disfagia leve. En el tétano severo, ya nosotros observamos otras manifestaciones clínicas más, como aumento de la frecuencia respiratoria, que es ya mayor. Puede haber apnea, puede haber disfagia, taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. Y finalmente, en la forma grave, las alteraciones son más apreciables. Está afectando diferentes sistemas a nivel cardiovascular. Nosotros observamos hipertensión, taquicardia, que puede estar intercalada por cuadros de bradicardia, los cuales pueden ser persistentes. Hacemos el diagnóstico del tétano. El diagnóstico, al igual que otro tipo de enfermedades, ya sean bacterianas, parasitarias, virales, el diagnóstico siempre es clínico y siempre correlacionar con la parte epidemiológica. Inicialmente los síntomas a nivel local se aprecian en un 50% de los casos simplemente, no en la totalidad. Podemos también realizar un diagnóstico de tipo laboratorial, que es un poquito más complicado. Es difícil cultivar este microorganismo, ya que es un microorganismo anaerobio bastante exigente nutricionalmente. El diagnóstico diferencial lo hacemos en relación a la intoxicación por estricnina. Prevención y tratamiento de esta afección bacteriana se basa en 3 pilares. Obviamente, inicialmente nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar al microorganismo. ¿Y eso para qué? Para evitar que se libere mayor cantidad de toxina. No nos olvidemos que la tetanospasmina es la que nos está causando daño. Por lo tanto, si eliminamos al microorganismo, vamos a disminuir la sintomatología. El segundo punto, neutralización de la toxina que está presente en el cuerpo humano. Obviamente, de esa forma evitamos otras manifestaciones clínicas más graves. El tercer paso, minimizar los efectos de las toxinas. ¿Cómo neutralizamos la toxina? Administrando inmunoglobulina antitetánica por vía intramuscular. ¿Cómo eliminamos al agente etiológico o la fuente de infección? Uno, podemos debridar la herida. Utilizamos antibióticos como la penicilina. Podemos utilizar también otros antibióticos como el metronidazol, incluso en algunos casos, clindamicina. Podemos utilizar clorafenicol, eritromicina. Mucho va a depender del individuo, de las características del microorganismo. ¿Cómo controlamos las manifestaciones clínicas? Es decir, control de las rigidez y los espasmos. Podemos realizar sedación con benzodiazepinas, diazepam, oxazepam y otros tipos de benzodiazepinas. Cuando no funciona la sedación, podemos utilizar agentes neurobloqueadores, como el pancurón. De esta forma realizamos el tratamiento de lo que es el tétanos. Vacunación, curación de la herida, uso de antitoxina por vía intramuscular. Algunos documentos indican que se dan una cantidad de 250 a 500 unidades internacionales por 2 a 4 semanas. Uso de relajantes musculares, sedantes, desbridación de la herida quirúrgica que hemos mencionado, administración de antibióticos, inhibidores de la síntesis de pared bacteriana o aquellos que actúan a nivel de la síntesis proteica. Y de esa forma realizamos el tratamiento contra este microorganismo.